Hola chicos, bienvenidos a la clase de dominio social. Espero que se encuentren muy bien, que hayan venido contentos, alegres, entusiasmados y listos para aprender hoy. A ver chicos, ¿cómo les fue en el deber? A ver, ¿cómo les fue en el deber? A ver, Jocelyn Terenchan, a ver, ¿cómo le fue en el deber? Buenas tardes, Lisa. Bien. Bien, a ver los demás. ¿Sí les fue bien en el deber? ¿Se les hizo complicado resolver las preguntas o qué pasó? ¿O si estaba fácil? A ver, pero hablen chicos, han venido callados hoy, ustedes siempre saben venir muy participativos. A ver, Gabriel Pérez, ¿qué tal le fue en el deber? A ver, Gabriel tiene un problema con el audio. Parece, a ver. A ver chicos, vamos a analizar sus respuestas. Estaba revisando sus deberes. Muchas de sus respuestas estaban correctas, sin embargo, todavía hay falencias en algunas preguntas. Entonces, vamos a revisar eso y a ver en lo que ustedes se han equivocado. Ustedes mismos van a analizar si han hecho bien, si han hecho mal, su deber. ¿Listo? A ver, empecemos, chicos. ¿Listo? Chicos, listo. Ya son las 2 de la tarde. Por favor, váyanse registrando en la lista. En el chat, por favor, pongan su curso y al lado su nombre completo para que el inspector les pase la asistencia. Ya saben, tienen que ingresar a la clase con la cámara encendida. Caso contrario, el inspector les debe estar llamando la atención. Si tienen problemas con la cámara o el audio, por favor vayan notificando en el chat. Sí, justo así como Diego Chamor. Váyanse por favor registrando en la lista su curso y al lado su nombre completo para que el inspector les pase la lista. Correcto. Váyanse registrando. Si tienen algún problema con el audio o en la cámara, por favor notifiquen en el chat. ¿Listo? Porque si no, después les llaman a ustedes la atención. Teléfono más. Cristian Escobar, audio, por favor. Listo, a ver. Ahora sí, chicos. ¡Mami, te llaman! Voy a ¡Te silenciar llaman! primero. Listo, chicos. Ahora sí, por favor, con el micrófono apagado para poder analizar las preguntas. ¿Listo? Las personas que recién se van incorporando a la clase, por favor, váyanse registrando en la asistencia. Por favor, poner su curso y al lado su nombre completo para que le registren en la lista. ¿Listo? A ver, les estaba preguntando, ¿qué tal les fue en el deber? A ver, Paola Abril, ¿qué tal le fue en el deber? O si estaba fácil, estaba difícil las preguntas, a ver. Pero sí estaba fácil. En algunas preguntas me confundí un poco, pero la mayoría estaba fácil. Listo, a ver, vamos a analizar, chicos, ¿listo? A ver, vamos a analizar las preguntas en las cuales ustedes se han confundido, qué ha pasado, si esa ha sido la respuesta, si no ha sido. Empecemos. A ver, como esto ya tenían de deber, a ver, les voy a preguntar qué respuesta pusieron y vamos a ir aclarando cada una de las dudas que ustedes tengan. Listo, a ver. La primera pregunta, a ver. La primera pregunta, a ver. ¿Cuál era la respuesta, chicos, según ustedes? A ver. Nos habla de democracia representativa. A ver. A ver, Michelle Gavilán, para ti, a ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, Michelle, parece que no ha hecho el deber, a ver. ¿Cuál es la respuesta de la primera? A ver, chicos, en el chat, ¿cuál es? La Alice. Ah, nos dicen, a ver. En el chat, chicos, a ver, la respuesta de la primera, ¿cuál es?
La B nos dice María, Carmen, Nati, Cristian. Correcto, es el literal B. Analicemos por qué. Primerito, estamos hablando de la democracia representativa y nos dice que es una forma de gobierno en la cual el pueblo tiene el poder de manera indirecta. Ojo, en un estado democrático como el ecuatoriano, cada 4 años se realiza la elección del presidente y adicionalmente los representantes de cada uno de los partidos políticos que van a formar parte de la Asamblea Nacional. Por tal motivo se realizan campañas constantes para asegurar la correcta elección, garantizando el derecho a elegir a los ciudadanos. Entonces, ¿qué nos dice que es la democracia representativa? Elegir al mejor candidato a través de la votación o del voto, eso nos dice. Nos dice que con base en el texto son ventajas de la democracia descrita, excepto, a ver, lo que no corresponde. Y ustedes me dicen que es el literal B. Porque nos dice, los representantes poco a poco pierden el sentido de la realidad al no conocer todos los problemas existentes. Correcto, este es el excepto, porque se supone que nosotros escogemos a la persona más apta, a la persona más capaz, que dé solución a los problemas del pueblo. Ahora, analicemos las otras. Las otras sí corresponden a la democracia representativa porque nos dice, la toma de decisiones es mucho más sencilla puesto que solo los representantes las toman. Correcto, porque nosotros escogemos a un candidato, ese candidato prácticamente toma las decisiones por el pueblo. Literal C, ¿se delega a la persona más preparada y con más experiencia? Pues sí, ese es principalmente el objetivo de la democracia representativa, que la persona que esté a cargo en realidad conozca sobre los problemas existentes, que sea la persona más apta, que sea la persona más capaz. Literal D, los objetivos que se busca satisfacer son siempre en beneficio común. También es correcto, porque el pueblo escoge a su candidato, y si el pueblo escoge al candidato, el candidato tiene que velar por el pueblo, tiene que satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Listo? Muy bien, correcta su respuesta. Sí han puesto en su deber el literal B. Vamos con la siguiente. Al final ustedes tienen una prueba, chicos. ¿Listo? Segunda pregunta, a ver. Segunda pregunta, chicos. Ciencias fácticas. Ciencias fácticas. A ver, ¿qué pusieron en su deber? ¿O cuál pusieron que es la respuesta correcta según ustedes? A ver, Nayeli Miranda. A ver, muy bien, aquí me van dando la respuesta. Cristian, Michelle, Karen. A ver, Nayeli, ¿usted qué puso? 1 y 4. 1 y 4. 1 y 4. Veamos. Correcto, es 1 y 4 la respuesta. A ver, vayan analizando a ver cómo han hecho su deber. Nos habla de ciencias fácticas. Son aquellos cuyo cometido es conseguir una reproducción mental o artificial de los fenómenos de la naturaleza que se desee estudiar, como la manera de comprender las fuerzas y mecanismos que intervienen en ellos. Seleccione las características de las ciencias descritas, nos dice, en este caso de las ciencias fácticas. Y nos dice, la opción 1, consideran como verdad aquello que apruebe el contraste del análisis. Ojo, análisis, resultados y verifique o refute la hipótesis. Entonces, las ciencias fácticas, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan por una prueba de ensayo-error, en la cual nosotros tenemos que comprobar el análisis, tenemos que comprobar los resultados, tenemos que comprobar si es verdad lo que nos dicen. ¿Y cómo lo comprobamos eso, chicos? Lo comprobamos con el famoso método científico que nos dice en el literal 4. El método científico, ¿a qué hace referencia? A la observación, a la experimentación. Recordarse que las ciencias fácticas se basa en ver, en sentir, en tocar. En pocas palabras, nosotros tenemos contacto con la realidad. ¿Listo? Y nos dice, miren, el literal 4, el método es la observación, es la experimentación, nos dice. A ver, les sigo añadiendo a sus compañeros que se siguen integrando. Las personas que se siguen integrando, por favor, váyanse registrando en la lista. ¿Listo? A ver, estamos en el literal 4.
nos dice, el método es de observación, de experimentación, es decir, el método científico. La metodología de ambas dependerá además del objeto de estudio y de su ambiente y medio, a veces real, a veces ideal. ¿De qué estamos hablando? De las ciencias fácticas. Porque como les dije, nosotros podemos ver, nosotros podemos sentir, tocar, tenemos contacto con la realidad. A ver, yo les hago una pregunta. En literal 2, se valen de definiciones, ojo, definiciones, axiomas, reglas de inferencia y proposiciones siempre de tipo analítico, pues no es posible hacer observaciones del mundo real. ¿A qué ciencias me estoy refiriendo? Se dice que solo Las ciencias formales. Ciencias formales. Formales. Las ciencias formales. Y en literal 3, el método de comprobación debe ser la lógica, nos dice. Ojo, la lógica. La lógica. Los resultados funcionan en una teoría estricta y en todas las condiciones. Miren, si ya nos menciona la lógica y que los resultados funcionan en una teoría estricta, ¿a qué ciencia hace referencia? Fácticas. Formales. Formales, nos dice que se basa en la lógica, es decir, que yo literalmente resuelvo un problema basado en la lógica, basado en la razón, pero eso solo existe en mi mente. En la vida real no existe. La lógica en la vida real no existe. A ver, ¿listo? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, miren. Aquí algunos, por lo que revisé sus deberes, fallaron bastante. A ver, ¿cuál es la respuesta en el literal número 3? La pregunta 3, perdón, a ver. Me va a ayudar Karina Armijo. A ver, Karina Armijo, la respuesta de la 3, ¿cuál es? La B. La B, analicemos, a ver. Los demás, sus respuestas en el chat, por favor. La pregunta número 3 nos dice, muy bien, aquí ya van poniendo la B, la C, nos dicen, a ver, analicemos. Nos dice, la virtud se sitúa en un contexto completamente distinto a la ética aristotélica o tomista. Miren, nos dice que literalmente se sitúa en un contexto distinto a la ética de Aristóteles y a la ética de Santo Tomás de Aquino. Pero dice, ciertamente tiene una función que cumplir. Miren, nos da como que una semejanza. Dice que tiene una función que cumplir, pero bastante limitada. Ojo, para que la voluntad pueda adherirse a los dictados de la razón y realizar el deber moral, debe vencer una serie de impedimentos y resistencias subjetivas contrarias a la ley de la razón. En este sentido, la virtud, miren, segunda pista, se entiende como la resistencia o fortaleza moral. Listo, miren, primera pista nos dice que literalmente tiene una función que cumplir, que está acá arriba. Segundo, nos dice que se basa en la resistencia y fortaleza moral contra los enemigos de la intención pura, es decir, contra las pasiones. Dejando así, ojo, según Aristóteles nos dice, según Aristóteles, en un equilibrio entre los, según Aristóteles, en un equilibrio entre los extremos. ¿Listo? Miren, a ver, ¿de qué ética estaremos hablando? Si nos dice que literalmente se basa en cumplir una función, que se basa en la resistencia, que se basa en la fortaleza, estamos hablando de la ética, bueno, de la virtud según Kant. Mucho ojo, según Kant. Nos estamos enfocando en Kant y lo que él dice sobre la virtud. Kant nos decía que la virtud hace referencia a que las acciones morales se basan en la lucha y se basan en el esfuerzo, nos decía. ¿Listo? A eso nos estamos refiriendo, a la ética de Kant. Porque arriba mismo nos dice, miren, la virtud se sitúa en un contexto completamente distinto, ojo, completamente distinto al de la ética aristotélica o tomista. Y luego nos dice como que tiene similitudes y al final le hace una comparación con lo que nos dice Aristóteles.
Entonces, analicemos. Según el texto, son ejemplos de virtud moral, excepto, analicemos. Una persona trabajadora consigue lo que desea mediante su esfuerzo. Correcto. Una persona, la tolerancia ante las demás personas. También hace referencia a una acción moral de lucha, a una acción moral de esfuerzo. Literal D, un deportista que entrena constantemente porque debe competir en un maratón. También correcto. El literal C es el que no corresponde, miren. Porque esto no es una acción moral de lucha o esfuerzo. Bueno, sí es una acción moral, pero miren, ¿cuál es la palabra aquí clave? Nos dice la persona obsesionada. Ojo, obsesionada. Miren, si ya nos menciona la obsesión, será una virtud. Ser una persona obsesionada con algo, como que haces esto. Estar demasiado obsesionado con algo, ¿será una virtud? No. No, correcto. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Mucho ojo con esto, porque hubieron personas que sí se confundieron en esta pregunta, entonces vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Deliberación pública. A ver, Andrés Rivera, para usted, ¿cuál era la respuesta en esta pregunta? ¿Qué puso en su deber? Muy bien, aquí ya van dando las respuestas, correcto. A ver, Andrés, ¿qué puso usted en su deber? La A, profe, la 1, 2. La A, 1, 2, nos dice. A ver, Andrés, veamos. Hasta ahorita sus respuestas van bastante bien, todas acertadas. A ver, analicemos. Nos dice la deliberación pública. La deliberación pública es la capacidad que tenemos los seres humanos para reflexionar y discutir sobre nuestras decisiones y actos. La deliberación es también deliberación pública, nos dice. Y su ejercicio determina el modo de ser de ¿qué? De la comunidad. Miren, primera clave, comunidad. La dinámica deliberativa aspira, pues, a la construcción de una comunidad racional, capaz de reflexionar sobre ella misma, a la que sus miembros sean responsables y capaces de ser críticos. Miren, segunda clave, miembros responsables y críticos, nos dice. Seleccione los mecanismos de deliberación pública. La 1, correcto. Iniciativa legislativa. ¿Por qué la iniciativa legislativa? Nos dice aquí mismo que consiste en la proposición ciudadana de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo propone las leyes. Eso nos quiere decir. A través de un mecanismo organizado para su representación ante el órgano legislativo correspondiente. Correcto, porque miren, está participando la ciudadanía, está participando el pueblo, está basándose en el análisis crítico, está basándose en la reflexión para que el pueblo dicte sus leyes. El cabildo popular, miren, cabildo, desde aquí ya tenemos la siguiente pista. Cabildo, ¿qué quiere decir? Cabildo viene de pueblo, viene de ciudadanía. Y nos dice que consiste en la reunión de ciudadanos. Miren, aquí está la palabra clave, ciudadanos y autoridades locales para la discusión y resolución de problemas. Miren, segunda palabra clave. Miren, nos dice que intervienen los ciudadanos. ¿En qué? En la discusión y resolución de problemas atenientes a la jurisdicción particular. Correcto. Veamos, la respuesta entonces es del literal 1 y 2, pero analicemos el literal 3. Nos dice, elección ministerial mediante una reunión del presidente con sus asesores. Miren, ¿quién nomás está participando aquí? Solo participa el presidente y sus asesores. Aquí no participa el pueblo, no participa la ciudadanía. Por eso es incorrecto. El 4, impuestos prediales. ¿Qué son los impuestos prediales? Son los impuestos que pagan sus papás por la vivienda o por la casa. Y nos dice que participa el municipio y el cuerpo ejecutivo. Aquí no participa la ciudadanía, por eso no corresponde. Aquí no hay participación de la ciudadanía, del pueblo. Los que establecen los impuestos prediales solo es el municipio y su cuerpo ejecutivo. La ciudadanía se acata a lo que el municipio disponga para cobrar en los impuestos prediales. ¿Listo?
Vamos con la siguiente, a ver. Virtudes aristotélicas, a ver. Me va a ayudar Kimberly Morillo. Kimberly, a ver, vayan revisando sus hojas. ¿Sí van bien? ¿Van mal? ¿Cómo van con su deber? Yo puse la B. La B. Ya me pasé una pregunta, creo. Sí, ya me pasaron una pregunta. La 5, perdón. Ya, la 5. A ver, vayan revisando su archivo. Si han puesto bien, si han puesto mal. A ver. La B nos dicen aquí, todos en el chat, analicemos. Nos habla de virtudes aristotélicas. Nos dice, Carlos era un estudiante de tercero de bachillerato. A pesar de que le iba bien en el colegio, tiene otro tipo de problemas contractuales en su casa. Su hermana constantemente les miente a sus padres, generándoles así molestias y tristezas. Él, desde su posición, quiere decirles la verdad porque no considera que esta situación sea justa. Sin embargo, debe usar las palabras apropiadas para hacerlo sin llegar al extremo de jactarse. Y nos dice, son virtudes éticas, excepto. A ver, correcto, literal B, la venganza. A ver, recordemos las virtudes según Aristóteles. ¿Cuáles son? Son el coraje, la templanza. A ver, les sigo añadiendo a sus compañeros. Las personas que recién se están integrando a la clase, por favor vayan registrando su asistencia en el chat. Listo, estamos con el coraje, la templanza, la generosidad, la magnanimidad, la magnificencia. A ver, ¿cuáles más son? La paciencia, la sabiduría, la astucia, la verdad. A ver, la justicia. ¿Cuántos están? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿cuál más es? Chicos, a ver. ¿Cuál me falta? La vergüenza. La vergüenza me falta. Son 11, chicos. ¿Listo? A ver, las virtudes aristotélicas. Muy en cuenta. ¿Cuáles son? El coraje, la templanza, la generosidad, la magnanimidad, la magnificencia, la paciencia, la sabiduría, la astucia, la verdad, la justicia y la vergüenza. Lo que no corresponde en este caso, ¿cuál es? La venganza. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Vayan revisando a ver su archivo. ¿Van bien? ¿Van mal? A ver. Siguiente pregunta. A ver, esta pregunta estaba facilita. A ver, me va a ayudar Melú Mera. Melú, a ver, ¿cuál es la respuesta? Es la C, profe. Es la C, nos dicen. A ver, muy bien, aquí ya van dando sus respuestas en el chat. Muy bien, vayan poniendo sus respuestas. A ver, vayan ustedes mismos analizando su archivo, cómo han hecho su deber. A ver, nos dice, dada la enorme diversidad cultural que posee el territorio ecuatoriano, tenemos varias celebraciones que hace referencia a cada grupo étnico propio de la región, como por ejemplo, nos dice, o Quillaraimi. Quillaraimi en idioma indígena en quechua significa fiesta de la luna. Y nos dice que es la celebración andina, ojo, de la feminidad y de la siembra mismo, que se lleva a cabo cada 22 de septiembre en el complejo arqueológico de Coyoctor. Esto queda en Cañar, chicos. Y nos dice que en esta celebración se agradece, miren, aquí mismo ya nos dice la respuesta, se agradece a la luna y a la tierra por su fecundidad y se da gracias a la Pachamama o Madre Tierra por recibir la semilla del maíz. Correcto, ese literal C, fiesta de la luna, es propio, originario de la provincia de Cañar. Y en esta fiesta se agradece a la luna precisamente por la fecundidad y también, bueno, se da gracias por la fecundidad
y también se le agradece a la luna por lo que es, por recibir el maíz, para que literalmente la cosecha de frutos. ¿Listo? La fiesta de los lagos, que algunos me pusieron en el revés, no es la fiesta de los lagos, es una fiesta propia de la provincia, propia de Imbabura, chicos. También se da en septiembre y es una fiesta mestiza. ¿Listo? Vayan anotando, vayan corrigiendo su archivo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver. Isabel Pérez, para ti. La pregunta 7. A ver, ¿qué pusiste en la pregunta 7? Sí, yo puse la C. La C. Correcto, la respuesta es el literal C. A ver, estamos analizando. Nos dice, ¿qué describe la relación entre Estados Unidos? Estados Unidos es capitalista versus la Unión Soviética. La Unión Soviética es comunista. Le describo aquí. Es comunista. Nos dice que se dio entre los años 1945 y 1989 y que ninguno de los dos bandos peleó contra el otro de forma directa. Ojo, ninguno de los bandos peleó, nos dice, contra el otro de forma directa debido a los temores de una guerra nuclear, pero la confrontación mantuvo bajo tensión a millones de personas en esta época. Solo contemplarla resultaba muy aterrador. Entonces, correcto, es la Guerra Fría. En la Guerra Fría, literalmente se enfrentó Estados Unidos versus la Unión Soviética. Se llama Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo. Directamente no se enfrentaron. No hubo enfrentamiento. Sin embargo, las dos potencias sí participaron en batallas subsidiarias. Listo, pero estas dos potencias recordemos que nunca se enfrentaron directamente, por eso es que se denomina Guerra Fría, que describe las tensas relaciones, correcto. La Primera Guerra Mundial, a ver, la Primera Guerra Mundial no es porque la Primera Guerra Mundial se dio de 1914 al año de 1918, en donde se enfrentaron la Triple Entente versus la Triple Alianza. Y la Segunda Guerra Mundial se dio del año de 1939 al año de 1945, en donde se enfrentaron las potencias del eje versus las potencias aliadas. ¿Listo? Vayan viendo en sus archivos, en sus documentos, cómo han contestado. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver, me va a ayudar Nati Cifuentes. Nati Cifuentes, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Buenas tardes, Licen. Yo puse la D. La D, analicemos, a ver, la marimba, correcto, con el literal B, que nos dice el curulao es un baile en que las mujeres visten amplias polleras floreadas. A ver, yo les hago una pregunta, ¿la marimba de dónde es? ¿De Esmeraldas o del Valle del Chota? Esmeraldas. Correcto, de Esmeraldas. ¿Y la bomba de dónde es? Del Valle del Chota. Correcto, la bomba es del Valle del Chota. ¿Listo? A ver, sigamos analizando la marimba, que es originaria de lo que ustedes mismos me dicen, de Esmeraldas, con el literal B. Correcto, que el curulao es un baile en que las mujeres visten amplias polleras floreadas. Muy bien. Y la bomba es una danza tradicional que consiste en improvisación de versos sobre diversos temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de percusión. Ahora, la banda mocha. La banda mocha también corresponde al Valle del Chota. Y la banda mocha es una agrupación instrumental similar a la banda militar.
que toca instrumentos elaborados con materiales del entorno natural. Correcto. Es el literal D. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, vayan corrigiendo, vayan anotando en su archivo. Civilizaciones andinas. ¿Me va a ayudar? A ver, veamos. A ver. Vayan escribiendo sus respuestas en el chat, por favor. Me va a ayudar, veamos. Jocelyn Telenchan. A ver, Jocelyn. ¿Cuál es la respuesta para ti? La B, Lice. La B. A ver, analicemos. Nos dice, el pueblo maya creó uno de los más originales y grandiosas civilizaciones antiguas en una vasta y rica región de América. Los mayas no constituyen a un grupo homogéneo, sino un conjunto de etnias con distintas lenguas, costumbres y realidades históricas, pero que comparten rasgos que permiten integrarlas en una unidad cultural. A la vez, esta unidad forma parte de otra mayor, la cultura mesoamericana. Y nos dice que con base en el texto, selecciona el desarrollo matemático correspondiente a esta civilización. Correcto, es el número 0. El número 0 pertenece a la civilización maya. ¿Y por qué se caracteriza este número 0? Por prácticamente ser similar a un caracol. Correcto. El quipu es propio de los incas. ¿Y qué era el quipu? El quipu era un sistema de cuerdas en la cual los incas amarraban esas cuerdas y representaban números, representaban cantidades, como nos dice en el literal A. Y los números de maíz, a ver, números de maíz, ¿a qué civilización pertenece? A ver, ¿quién me dice? A los aztecas. Azteca. Correcto, la civilización azteca. Los números de maíz se les conoce con este nombre porque, por ejemplo, los aztecas, ellos dibujaban una planta de maíz y esa planta de maíz representaba el número 400. O ellos dibujaban un costal de maíz y ese costal de maíz representaba el número 8000. Por eso se le llaman números de maíz propios de la cultura azteca. ¿Listo? Muy bien, hasta ahorita van todos muy bien con sus respuestas. A ver, vamos con la siguiente. A ver, la siguiente me va a ayudar. Veamos. María José. María José. ¿Cuál es la respuesta para ti en esta pregunta? A ver, esta es una de las preguntas que ustedes más fallaron. Puse la A, Lice. La A, la D nos dicen. A ver, ¿alguien tiene otras respuestas? A ver. ¿Qué pusieron? A ver, porque esta vi que esta pregunta era la que más fallaron. La D, la C. A ver, analicemos. Veamos, nos dice, hace unos 1000 años casi toda Europa occidental empezó a llamarse a la cristiandad, porque todos sus reinos acataban la autoridad del Papa y todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Ojo, miren, todos sus habitantes profesaban el cristianismo. Todos los territorios cristianos se consideraban un único imperio y sus figuras más importantes eran el Papa y el Emperador. A la par crecía la Iglesia bizantina, que luego se apartaría del Papado romano en lo que se conocería como el Cisma del Oriente. Entonces partamos desde ahí. El Cisma del Oriente que se da en el año 1053. Entonces, ¿en qué consistía el famoso Cisma del Oriente? Prácticamente, recordemos que cristiandad solo había uno, nos dice. Solo había una cristiandad. Sin embargo, se da un enfrentamiento entre la cristiandad del occidente, que viene a ser Roma, y los de Roma nos dicen que el máximo representante de la iglesia o el jefe espiritual debe ser el Papa, nos dice. Y se enfrenta versus la cristiandad del Oriente. La
Cristiandad del Oriente, que hace referencia al Imperio bizantino. Y los del Imperio bizantino dicen, no, para nosotros el máximo representante debe ser el emperador o el patriarca. Emperador o patriarca, que es lo mismo. Entonces, miren, se produce este enfrentamiento entre prácticamente Roma y el Imperio bizantino por elegir cuál sería el jefe espiritual de la cristiandad, y producto de esto se da una separación. Se separa prácticamente la iglesia. Y tenemos, producto de esta separación, la iglesia cristiana. Y ojo, se forma la iglesia ortodoxa. Se forma la iglesia ortodoxa. Este enfrentamiento que hasta la actualidad persigue, que hasta la actualidad se da este enfrentamiento. Entonces, miren, analicemos. Nos dice, literal A, la evidente rivalidad política entre el Papa y el Patriarca. Correcto, eso sí pertenece al cisma del Oriente, porque miren, como les mencioné, el Papa y el Patriarca, a ver, les pongo aquí, no les he puesto. El Papa y el Patriarca se peleaban por ser el máximo jefe espiritual. Hubo un enfrentamiento entre los dos, entre el Papa y el Patriarca o el Emperador, como se le conoce. El nacimiento de la Iglesia Ortodoxa también pertenece al cisma del Oriente. 3 obispos se disputaron la máxima autoridad en la Iglesia. También pertenece al cisma del Oriente. ¿Cuáles fueron estos obispos? ¿Cuáles fueron? Fueron, ojo, Benedicto XIII, Gregorio XII y Alejandro V. Alejandro V. Lo que no pertenece, o en este caso es el excepto, es el literal C, la controversia iconoclasta. Porque primerito la controversia iconoclasta se dio en el siglo VIII y se dio en el Imperio bizantino, que particularmente se dijo que no se debe adorar a figuras, a santos, porque estamos adorando en realidad a las figuras y no al Dios verdadero. Entonces, por eso, chicos, mucho ojo. El cisma del Oriente se dio en el año 1053 y la controversia iconoclasta solo pertenece al Imperio bizantino en el siglo VIII, en el cual particularmente se decía que no se debe adorar a las imágenes, a los santos, porque estamos adorando en sí a las imágenes y no al Dios verdadero. ¿Listo? Esta pregunta hubo bastantes que fallaron, chicos. A ver. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó entendido? A ver, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó entendido, chicos? Sí, profe. Ya, Sí, vamos profe. con la siguiente pregunta. A ver, vayan corrigiendo, a ver, sus respuestas. Siguiente pregunta, a ver, me va a ayudar Christopher Zamora. La respuesta B, profe. La respuesta es el literal B, nos dice María José, Nati, también ya se van pronunciando. ¿Qué es el literal B? Nos dice. El literal B. Correcto, a ver, ¿de quién estábamos hablando en el párrafo? Estábamos hablando de Tránsito Amaguaña. En realidad su verdadero nombre es Rosa Elena Amaguaña. Sin embargo, debido a que literalmente formó parte del Partido Comunista, se le apodó como Tránsito y por eso la conocemos como Tránsito Amaguaña. La conquista de la dignidad del indígena como ser humano, correcto, hace referencia a Tránsito Amaguaña. Precisamente
Precisamente hay un libro de una historiadora ecuatoriana que relata la vida de Tránsito Amaguaña. Se llama Tránsito Amaguaña, su historia, y ahí nos da a conocer sobre la dignidad indígena, cómo ella luchó por la dignidad indígena. Correcto. Promovió que se garantice el derecho a la tierra. ¿A quién hace referencia? A ver, ¿quién me dice quién hace referencia? Promovió que... Dolores Cacuango. Cacuango. Correcto, por ahí ya se trabaron. A ver, Dolores Cacuango, correcto. Ya, nos dice, fue la impulsora de la primera organización indígena, la Federación Ecuatoriana de Indios, más conocido como FEI. Eso también hace referencia a Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña. Y esta federación fue en el año de 1944, impulsada por el personaje descrito. ¿Listo? Número 4, promulgó el cambio de las relaciones precarias de producción. A ver, ¿a quién hace referencia? A ver, ¿quién me dice quién hace referencia? Dolores Cacuango. Dolores Cacuango. Correcto, Dolores Cacuango. Y la 5, organización de cooperativas de vivienda, hace referencia también a Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña. Estas cooperativas de vivienda, estas cooperativas agrícolas que organizó Tránsito Amaguaña tenían el fin de reclamar al Estado la devolución de los derechos de la tierra. ¿Listo? Vayan anotando, vayan corrigiendo en su documento, chicos. A ver, hasta ahorita, ¿qué tal van con las respuestas? ¿Se han contestado bien o no han contestado bien? A ver, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. En esta pregunta también hubo bastantes complicaciones. Es una pregunta de bastante análisis. A ver, me va a ayudar. Veamos. A ver, Adela Acecha. Adela, para ti, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, aquí sí hubo... La A, seguros, bien seguros que es la A. A ver, ¿alguien tiene tal vez otra respuesta? Aquí en sus deberes había bastantes que pusieron la A, otros la B, otros La B. la D. A ver, analicemos. La B, dice. La B. A ver, analicemos porque sí hubo bastantes opiniones ahí divididas. Veamos. Nos dice, movimiento cultural que surge en Italia en torno al siglo 1400. Marca el salto de la época medieval a la edad moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de la forma de pensamiento. Miren, ya nos da una pista, año 1400, nos dice que se basa en la transformación cultural, que también se basa en las ciencias de las letras, en las formas de pensamiento, nos dice. Y además que se basa en la admiración de la antigüedad greco-romana. ¿De qué movimiento estamos hablando? Estamos hablando del Renacimiento. Nacimiento. Correcto, el Renacimiento. A ver, yo les pregunto, ¿la búsqueda permanente de la belleza y la perfección pertenecía al Renacimiento? Sí. Sí. Sí, correcto, porque prácticamente se ve al hombre como sinónimo de perfección. Y esto lo vemos principalmente en lo que es la pintura y la escultura. Listo, el predominio de la agricultura en la economía. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí o no? No. 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 ¿Seguros? ¿Bien seguros? Pues en Sí. realidad, sí, chicos. No sé, porque se supone que estamos resaltando la perfección del hombre. Entonces la agricultura... Seleccionen, verán, ya les voy a explicar por qué se basa en este razonamiento, ¿listo?
Miren, primero nos dice seleccione las características relacionadas con el movimiento referido. Características, es decir, lo que se dio en el Renacimiento. Analicemos. Esta pregunta tiene un razonamiento, ya les voy a explicar el por qué. También se dedicó a Sí. cultura. A ver, el predominio de la agricultura en la economía. Pues sí, esa también fue una característica del Renacimiento. ¿Por qué, chicos? Porque en el año 1400, específicamente en el Renacimiento, ¿qué pasa? Incrementa la población en Europa, incrementa la población. Incrementa la población. Y una vez que se incrementa la población, ¿qué pasó? Si ya hubo mayor incremento de población, literalmente también se incrementó la producción agrícola, la producción de la agricultura. Entonces, es por eso. Y esto está relacionado con el literal 5, chicos, para que hagan referencia. El literal 5 se presentaron amplios avances tecnológicos, los cuales fueron fundamentales para hacer posible la expansión agraria. También pertenece a al Renacimiento, porque en el Renacimiento... Pero no hay ese literal, ¿Mande? Porque en el Renacimiento... pero no hay ese literal. A ver, Cristian. A ver, algo nos estaba diciendo. Pero no hay el literal 1, 2, 5, profe. No, esperen, por eso mismo ya les voy a explicar el porqué de esta pregunta. Esperen, vamos pasito a pasito, ¿listo? Nos dice, se presentó amplios avances tecnológicos, los cuales fueron fundamentales para hacer posible la expansión agraria. En el Renacimiento se dio la invención de los famosos molinos de viento y los famosos molinos de agua. Estos dos inventos contribuyeron a la expansión agraria y como les dije, en esa época Europa aumentó en cuanto a la población y asimismo aumentó la producción agrícola. Ahora, a ver, vamos despacio con esta pregunta. Vamos con el literal 3. La figura humana vuelve a tener un papel protagónico en la pintura y la escultura. También es cierto, porque ellos ¿en qué se basaban? Se basaban en los desnudos, específicamente en la pintura y en la escultura, porque veían al hombre como la perfección, como sinónimo de perfección humana. Ahora, el único literal, chicos, que no pertenece y como lo toma el sistema, es el literal 4. ¿Por qué? A ver, analicemos. Nos dice la burguesía surgida en la Edad Media. Ojo, se va haciendo más poderosa e influyente. Ojo, aquí está la clave, más poderosa e influyente, desplazando a los terratenientes feudales. Entonces, la burguesía en realidad cuando empieza a tener protagonismo, cuando empieza a hacerse poderosa e influyente, es en la llamada, el movimiento de la Ilustración. Precisamente, los campesinos, los obreros, se basaron en las ideas de la Ilustración, en buscar la libertad, en ya terminar con la monarquía. Los burgueses literalmente adoptaron estas ideas de la Ilustración y esto dio lugar, dio cabida a que en el año de 1789 se dé ¿qué? A ver, ¿qué se dio en el año de 1789? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Es por eso, chicos, es según este análisis. Entonces, mucho ojo con esta pregunta. En realidad, esta pregunta fue preguntas que se les tomó a chicos en pruebas pasadas e igualmente cayeron en esta pregunta. ¿Listo? ¿Ya entendieron el por qué? A ver, chicos, ¿sí quedó claro? ¿Sí quedó entendido? Listo. Entonces, mucho ojo. La burguesía empezó a hacerse poderosa, empezó a hacerse influyente debido a las ideas del movimiento de la Ilustración. Acogieron esas ideas y principalmente lucharon por la abolición de la monarquía en el año de 1789, que da lugar o nos referimos a la famosa Revolución Francesa. ¿Listo? Mucho ojo con el análisis de esta pregunta. Vamos con la siguiente. Sí hubo chicos en sus deberes, en sus tareas que
pusieron el literal B, otros se confundieron, pusieron el A, otros del C, otros del D. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta me va a ayudar Gabriel Pérez. Gabriel, para ti, ¿cuál es la respuesta? A ver, Gabriel Pérez parece que no está ahí. A ver, Diego Chamorro, para ti, ¿cuál es la respuesta? Yo puse la C, profe. La C nos dice. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando en el párrafo. Prácticamente, bueno, nos enfocamos al poder judicial. Entonces nos dice, seleccione los órganos vinculados a la administración de la justicia en el Ecuador. Entonces, ¿cuáles son esos órganos? Miren, aquí mismo ya nos da una palabra clave. Justicia, Corte Nacional de la Justicia. Obviamente esto va a pertenecer a la administración de la justicia, al poder judicial. El Consejo de la Judicatura. Judicatura, ¿de dónde viene? Viene de justicia. Hace referencia a la administración de la justicia. El Consejo Nacional Electoral. A ver, ¿a qué poder pertenece? ¿Cómo se llama ese poder? Pertenece al poder electoral. Y la Asamblea Nacional, chicos, a ver, yo les hago esa pregunta. ¿La Asamblea Nacional a qué poder pertenece? Al legislativo. Legislativo. El poder legislativo. Entonces, nuestra respuesta es 2 y 3. ¿Listo? Vayan corrigiendo, vayan subrayando, vean si han contestado bien. A ver, ustedes mismos evalúense qué tal están en razonamiento. A ver, vamos con la pregunta 14. La pregunta 14 me va a ayudar Jessica Lara. Jessica Lara, a ver, ¿cuál es la respuesta? Creo que está dañada el micrófono, dicen de Jessica, pero contestó en el chat y dice que es la A. Listo, a ver, un compañero suyo aquí me está pidiendo permiso. Andrés Rivera, pueden nomás salir. Al final les voy a estar tomando una prueba. Andrés Rivera me hace saber que usted salió de la clase, me pidió permiso para que pueda dar la prueba después. ¿Listo? A ver. Ya, Licen, gracias. Hasta luego. Ya, listo. A ver, nos dice, con base en el texto, identifique la generación de derechos, nos dice. A ver, analicemos el párrafo. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Ojo, primera pista, finales del siglo XVIII. En Occidente, imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Debe limitarse, nos dice, al libre goce de estos derechos, organizando, miren, aquí está la otra pista, la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Entonces, ¿a qué hace referencia? A los derechos de primera generación. Correcto. Recordemos que los derechos de primera y segunda generación, ojo, los derechos de primera y segunda generación surgieron en el siglo XVIII. Los derechos de primera generación surgen con la famosa Revolución Francesa. Y estos derechos de primera generación son, ojo chicos, los derechos civiles y los derechos... a ver, Andrea. Sí, pero se está cortando. A ver, Andrea, el micrófono encendido. Ahí ves. Con ese cable que te di. Con esa cosa que te di. A ver, Andrea. Le voy a silenciar el micrófono, ¿listo? A ver. Listo, a ver, estábamos en los derechos de primera generación que surgen con la Revolución Francesa, que son los derechos civiles y los derechos políticos. ¿En qué se basan estos derechos civiles, estos derechos políticos? Se basan básicamente
en garantizar la dignidad del ser humano, en garantizar que literalmente que podamos gozar de los derechos. Se basa también en garantizar que nadie viole nuestra propiedad privada, ¿correcto? Los derechos de segunda generación también se dan en el siglo XVIII, pero estos se dan con la revolución industrial. ¿Y cuáles son estos derechos? Son los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. ¿Y estos derechos en qué se basan? Se basan en garantizarnos una vida digna, por ejemplo, la educación, la vestimenta. Entonces, correcto. Los de tercera generación. Los derechos de tercera generación surgen en el siglo XX y se basan básicamente en promulgar la paz internacional y en los derechos del medio ambiente. Y los de cuarta generación. Los de cuarta generación se dan en el siglo XXI y se basan en el desarrollo de las TICs, en el implemento de la tecnología. ¿Listo? A ver, vayan corrigiendo sus archivos, sus documentos, vayan viendo si se han hecho bien, cómo van en cuanto a razonamiento. A ver, ¿cómo van hasta Profe, ahora? Mande. ¿en qué año es la revolución industrial? La revolución industrial también es en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. A ver, chicos, ¿sí están contestando bien las preguntas hasta ahorita? Ajá, al final del siglo XVIII. A ver, Christopher Zamora. Christopher, hasta ahorita, ¿qué tal va con las preguntas? ¿Sí va bien o sí ha estado un poquito difícil? Sí ha estado un poco difícil, profe, pero sí tengo bien la mayoría. Unas dos me equivoco. Ya. A ver, Nati Cifuentes. Nati, hasta ahorita, ¿qué tal va con las preguntas? Sí, sí estamos ahí más o menos, dicen, pero sí ha estado un poquito difícil. Ya. A ver, vamos con la siguiente. Sí, porque sí hubo falencias en cuanto a ciertas preguntas. Listo, a ver. Me va a ayudar en esta pregunta Karina Armijo. Karina, a ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver, chicos, en el chat, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? La D, Lice. La D. Analicemos. Nos dice, con el fin de poner en consideración a la ciudadanía una ley que afecta al ambiente ecológico en el territorio, el Ejecutivo hace un referéndum para tener clara la posición del conglomerado social y así tomar una decisión correcta con respecto a dicha ley. El referéndum puede ser de carácter legislativo, constituyente y constitucional. Miren, ya nos da las características, legislativo, constituyente y constitucional. A ver, nos dice, empareja la clasificación con la normativa que busca aprobar. El legislativo, ¿de qué se encarga? Se encarga de aprobar una ley o reforma. El constituyente se encarga de aprobar la constitución. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la última constitución o bajo qué constitución nos regimos nosotros? Montecristi del 2008. Correcto, la de Montecristi del 2008. Correcto. Y el constitucional. El constitucional hace referente a aprobar una enmienda o reforma constitucional. Correcto. Es el literal D. ¿Listo? A ver, me va a dar un número, a ver. Veamos. ¿Quién no ha participado todavía? A ver. Nati Cifuentes. No, nomina a alguien de tu curso. Alguien que no haya participado. ¿Se le puedo dar mejor un número? A ver, ya un número. Del 1 al 5. El 3. 3, listo, a ver. 3, veamos. 1, 2 y 3. Michelle Gavilanes. Michelle Gavilanes, para ti, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta?
A ver. A ver, los demás en el chat, a ver, ¿cuál es la respuesta? Aquí ya me van dando la respuesta, a ver. Muy bien. Literal, Alice. Literal A, correcto, es el literal A. Analicemos por qué. La movilización contra la firma del Tratado de Libre Comercio, nos dice. Esta fue una movilización indígena en la cual los indígenas literalmente estuvieron en contra de la firma de este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Estados Unidos. Decían que ellos iban a ser los perjudicados, especialmente los agricultores. Y esta movilización se dio precisamente en el gobierno de Alfredo Palacio. Miren, ya tenemos 1C, ya con saber eso nosotros ya sabíamos cuál es la respuesta correcta. La única que me da 1C es el literal A. Y veamos otro también, miren, el literal número 4 nos dice, ojo, la década de los 80. ¿Qué pasó en la década de los 80? Se dio la conformación de la CONAIE. La CONAIE, que quiere decir Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, miren. Basado en ese análisis, cortito, chiquito, ustedes ya sabían cuál es la respuesta. Pero analicemos las otras opciones. La declaración del Ecuador como Estado, ojo, plurinacional. La legalización de territorios de las nacionalidades indígenas. La solución de los problemas de agua y riego se hace referencia al literal A, porque nos dice el levantamiento duró hasta el 11 de junio, que fue cosecha, ojo, miren, aquí está la palabra clave, de la lucha por el respeto a la existencia de los distintos pueblos, Ellos lucharon prácticamente para que se les reconozca. Entonces, esto dio lugar a que el Ecuador reconozca al Estado como un Estado plurinacional, correcto. Y el número, y el número 3 nos dice, el levantamiento indígena que se inició el lunes 4 de junio de 1990, hace 25 años, fue la más grande movilización indígena del siglo XX. Esto hace referencia al literal B, en el cual se empezó a plantear que las prácticas, ojo, en esta movilización, ellos reclamaron que las prácticas ancestrales deben integrarse al sistema, correcto. El levantamiento permitió identificar rasgos de pluricultural lejos de la cultura blanco-mestiza, correcto, es el literal A. Vamos con la siguiente, a ver. Listo, a ver, la siguiente me va a ayudar Johan Cruz. Johan, a ver. Los demás en el chat, a ver, ¿qué pusieron en la pregunta número 17? A ver, Johan parece que no está ahí. A ver, mucho ojo, que el inspector les toma lista. La C dicen. La C. A ver, analicemos. Nos dice, ojo, Slavoj Zizek, filósofo y crítico cultural, no considera que las personas que tratan de ser, miren, primera pista, políticamente correctas, tengan una intención oculta o malvada, nos dice. Pero sí que ese sistema de corrección les impide llevar el verdadero problema a la superficie. Miren, segunda pista. ¿De qué nos hablan? De un sistema que hace referencia a lo políticamente correcto, nos dice hasta ahorita. ¿Qué más nos dice? A un lugar en donde el racismo, el sexismo y un largo etcétera pueden ser resueltos en lugar de ser guardados bajo peligrosas capas de tolerancia. Al filósofo, el tema mismo de la tolerancia, miren, ¿qué nos dice el de la tolerancia? Le parece engañoso, nos dice, que la tolerancia le parece engañosa, entonces, chao tolerancia, listo. Plantea el sistema que nos obliga a ser políticamente correctos. Miren, siguiente pista, nos sigue hablando de este sistema, que nos dice políticamente correctos, como una medida desesperada, al saber que el problema real no puede ser resuelto, nos dice. Siguiente pista, no puede ser resuelto.
El verdadero movimiento que venza al racismo sería uno que permitiera hacer exactamente las mismas bromas sin ser considerado racista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del literal C, porque nos dice, explica en una de sus posturas más controvertidas que el sistema, ojo, de lo políticamente correcto. De eso estábamos hablando en todo el párrafo. Miren, de este sistema. Es tan solo el encubrimiento de los verdaderos problemas de la sociedad. Correcto, eso nos dice el filósofo, específicamente en la línea número 3, que nos dice que impide llevar el verdadero problema a la superficie, y también nos dice en la casi última línea que el problema real no puede ser resuelto. Entonces, correcto, hace referencia al literal C. A ver, ¿listo? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver. A ver, esta pregunta estaba facilita. Me va a ayudar Nayeli Miranda, a ver. Nayeli. Licen, yo puse la B. La B nos dice. Literal B. A ver, los demás vayan poniendo sus respuestas en el chat. A ver, vayan comparando sus respuestas, si han llenado bien. Nos dice, en los últimos 25 años, la B nos dijo, a ver, en los últimos 25 años, el papel de la mujer ha tenido una transformación relevante, pues constituye ahora más del 40% de la fuerza laboral. Miren, primera pista, más del 40% de la fuerza laboral y el 43% de la mano de obra agrícola. Segunda pista, y más de la mitad de la matrícula universitaria del mundo. Tercera pista. Y que además, miren, nos da otro dato adicional, que hay más niñas y mujeres alfabetizadas. Miren, cuarta pista, que en ningún momento de la historia, aunque de acuerdo con el informe sobre el desarrollo mundial 2012, igualdad de género y desarrollo elaborados por el Banco Mundial, en algunos aspectos los progresos hacia la igualdad de género han sido limitados, incluso en los países desarrollados. Se nos dice que escojamos las alternativas que corresponden al avance de la mujer, obviamente según el texto mencionado. Entonces, ¿el acceso a la educación en todos los niveles? Correcto, porque nos dice aquí mismo en el texto que más de la mitad de la matrícula universitaria corresponde a mujeres y que literalmente hay más niñas y mujeres alfabetizadas, nos dice correcto. El número 2, igualdad en la dirección de países y universidades. Eso es incorrecto porque no hablamos en el texto de que las mujeres son presidentas o que dirigen universidades. No estamos hablando de eso. Inserción en el mundo laboral en todas las áreas. Correcto. Porque en el texto nos dice que ahora más del 40% de la fuerza laboral hace referencia a las mujeres, nos dice. Y que también el 43% de la mano de obra corresponde a las mujeres. La distribución equitativa en la distribución de tareas del hogar, no estamos hablando nada de tareas del hogar. Y la responsabilidad compartida en el cuidado de los hijos, no estamos hablando nada de hijos. Es 1 y 3, correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En esta pregunta se ha ido en su archivo sin el postulado. Entonces, el postulado era, lo que tenían que responder era, identifica el postulado, o sea, lo que nos decía en el párrafo, con lo expuesto en el texto. Hubo algo que literalmente se ha borrado la parte principal de la pregunta, entonces, por eso, a ver. Dani Criollo, dame un número del 1 al 5. No le sirve el micrófono, profe. Perdón. A ver. Cristian Mata, un número del 1 al 5. El 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, Jocelyn Telenchana, te volvió a tocar. A ver, después tú designas a alguien, ¿ya? Porque ya no es culpa, ya, a ver. Jocelyn. A ver, nos dice, la historiografía. A ver,
Primero, Jocelyn, a ver, ¿qué contestaste tú? Ya vamos a analizar porque esta pregunta se fue se ha ido sin enunciado. A ver, Jocelyn, para ti, a ver, la B nos dice Jocelyn. A ver, analicemos, ¿ya? Esta vamos a analizar todos. La B nos dice Jocelyn. Nos dice, ojo, la historiografía. La historiografía, ¿qué es, chicos? A ver, yo les pregunto, ¿qué es la historiografía? A ver, y esto ya les dije en El algún... análisis A ver, La ¿qué? forma en cómo estudian los métodos de la historia. Sí, la historiografía hace referencia al estudio de obras, a la investigación, a lo que nos dice un historiador con respecto a lo que nos dice otro historiador. Miren, partamos desde ahí. Ya tenemos una palabra clave, la historiografía, miren. Que hace referencia a la investigación, a lo que nos dice un historiador, con lo que nos dice otro historiador. Eso, dice, la historiografía oficial de la URSS era la forma en que la historia era escrita por los académicos soviéticos. Miren, la historiografía nos dice, primera pista, nos habla de que literalmente era la forma en que la historia era escrita por ¿quiénes? Por los académicos soviéticos. Segunda pista, los cuales lo hacían bajo la presión gubernamental, es decir, que estaba controlado ¿por quién? Por el gobierno, a partir de sus propios prejuicios ideológicos marxistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos prácticamente escribían de acuerdo a la ideología de la URSS, a la ideología planteada por el gobierno. Y recordemos que la URSS es comunista y por eso se basa en una ideología marxista, porque el marxismo, ¿a qué escuela criticaba? ¿Qué criticaba el marxismo? Al capitalismo. El capitalismo. Esto, criticaba al capitalismo. Entonces, miren, hasta ahorita eso nos está diciendo el párrafo. ¿Qué más nos dice? Por lo tanto, no debe ser confundida con la historia de la Unión Soviética. De hecho, estaba significativamente influenciada por la censura y estaba dirigida a hacer propaganda de la ideología comunista. Miren, seguimos hablando de la ideología de la URSS en general y del poder soviético en particular. Pero analicemos, nos dice, identifique el postulado con lo expuesto en el texto. Y su compañera Jocelyn nos dijo que para ella literal era el B. Correcto, el literal es el B, porque nos dice la investigación científica oficialmente reprimida por la Unión Soviética. ¿Por qué nos dice la investigación científica? Porque estamos hablando de los postulados, de las obras, del análisis, de lo que ha acontecido, lo que nos decía un historiador con respecto a otro historiador. Correcto. Reprimida por la Unión Soviética, nos dice. ¿Por qué por la Unión Soviética? Porque miren, en la línea número 2 nos dice, bajo la presión gubernamental, es decir, bajo la presión ¿de qué? Del gobierno, nos dice. Listo, a ver, se refiere a aquellas disciplinas de la ciencia que estaban sujetos a un serio e importante control ideológico de la URSS, correcto. Y el control ideológico, ¿a qué hace referencia? A una ideología comunista, a una ideología marxista, correcto. Correcto, la respuesta de su compañera es el literal B, como nos dijo. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver. Jocelyn, ahora sí, a ver, nomina a quien tú quieras. Le doy un número mejor, Lisa. A ver, ya un número del 1 al 5. 4. Número 4. A ver, Cristian Escobar. Cristian, para ti, ¿cuál es la respuesta? A ver. Los demás, a ver, vayan poniendo sus respuestas en el chat. A ver. La D. La D nos dice, a ver, analicemos. A ver, veamos, la pregunta 20 nos dice, en el siglo XVIII, miren, primera clave, ya nos da un siglo.
y hace referencia al siglo XVIII. Muy bien, aquí ya están respondiendo. Correcto. Hace referencia al siglo XVIII. Y nos dice que literalmente hacia el siglo XVIII las instituciones coloniales empiezan a desgastarse. Mire, nos dice que las instituciones coloniales empiezan a desgastarse. Ojo. Y miren, nos da como que un complemento, como que una aclaratoria. Nos dice que los blancos criollos fueron haciéndose más ricos y se hizo patente la rivalidad con el proteccionismo económico impuesto por la corona. Entonces, a ver, analizamos. Nos dice, son consecuencias de las revoluciones. Miren, la pregunta está enfocada a las revoluciones e independencias del proceso descrito que se dio en el siglo XVIII. Mucho ojo, siglo XVIII. La Revolución Francesa, a ver, analicemos. La Revolución Francesa sí se dio en el siglo XVIII, en la cual prácticamente la burguesía, es decir, los campesinos, los obreros, se levantaron en contra de la monarquía absoluta. Correcto. A ver, veamos la siguiente. La independencia de Estados Unidos. Independencia de Estados Unidos también se dio en el siglo XVIII, en el que prácticamente Estados Unidos se liberó del Imperio Británico. Siguiente. Siguiente, la rebelión de los comuneros. La rebelión de los comuneros también se dio en el siglo XVIII, en la cual los comuneros prácticamente estaban en contra de las reformas administrativas y económicas. Y la Revolución Mexicana, que en este caso viene a ser el excepto, no corresponde porque la Revolución Mexicana se dio en el siglo XX. Se le conoce como Nueva Revolución a la Revolución Mexicana porque se dio en el siglo XX y en la cual, chicos, el pueblo mexicano se levantó en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Listo? Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, vayan corrigiendo, vayan viendo en sus documentos si han hecho bien, si han hecho mal. A ver. Christopher Zamora, nomina a alguien de tu curso, a cualquiera. Paola Núñez. Paola, listo, a ver. Paola, ¿qué respuesta puso en la pregunta 21? La B, escuela liberal o clásica. Escuela liberal o clásica. Correcto, es la escuela liberal o escuela clásica. Porque nos dice, es la doctrina que defendió la libertad de producción y mercado. Miren, primera pista, libertad de producción y mercado, nos dice. Incorporó elementos de la fisiocracia. Sirvió de base teórica para la revolución industrial en Gran Bretaña durante los siglos XVIII. Se considera el origen de esta escuela la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776. Entonces nos dice que literalmente seleccionemos la escuela económica a la cual hace referencia. Correcto, es el literal B, porque la escuela liberal surge en el año de 1776, se basa en la libertad de producción y de mercado, y uno de los autores, una de las personas que impulsó esta escuela liberal o esta escuela clásica fue Adam Smith. Para las personas que van a estudiar tal vez una carrera económica, una carrera administrativa, o van a estudiar contabilidad y auditoría, van a estudiar a este personaje y a su publicación de La riqueza de las naciones, que prácticamente hace referencia
a lo que es la libertad de comercio, a lo que es la libertad de producción, relacionados con la revolución industrial. Entonces, correcto, es el literal B. El literal A no tiene nada que ver. La escuela neoclásica, primerito, la escuela neoclásica surge en el año de 1870. Entonces, miren, no tiene nada que ver porque aquí estamos hablando del año de 1776. La escuela marxista se da a finales del siglo XIX, ojo, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y la escuela marxista que hacía criticaba al capitalismo. La escuela de Chicago se da en el siglo XX y nos dice la escuela de Chicago que literalmente la economía es estable y que el Estado no debe interferir en la economía. Eso nos dice. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, vayan corrigiendo sus archivos. Si han contestado bien, han contestado mal. A ver, siguiente pregunta. A ver. Veamos. María José, dame un número del 1 al 5. Un 2. 2. Veamos. Número 2. Cristian Mata. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dijo, profe? ¿Cristian Mata o cuál? Sí, Cristian Mata. ¿Cuál es la respuesta? Yo puse la A, profe. La A. Analicemos, a ver. La A nos dice Cristian. Veamos. Luego de que la Revolución Francesa sobacó las bases del absolutismo monárquico en gran parte de Europa, para principios del siglo XIX, la restauración y el retorno al antiguo régimen supusieron la represión del liberalismo, doctrina económica y política impulsada por la burguesía. Para recuperar los derechos adquiridos, los burgueses llevaron a cabo varias revoluciones contra el antiguo régimen para crear estados liberales. Miren, primera pista, para crear, ¿qué nos dice? Estados liberales. Y nos dice, selecciona las consecuencias que se originó a partir del acontecimiento en el texto descrito. Correcto, es el literal A, las famosas revoluciones liberales, en las cuales Europa se levantó en contra de lo que es la monarquía y en búsqueda de la libertad. Correcto. El origen de las universidades medievales no tiene nada que ver porque las universidades medievales primero surgieron en el siglo II. Y si hablamos del siglo II, estamos enfocándonos en ¿qué? En la Edad Media. La estratificación social en la colonia. La estratificación social en la colonia también se dio en la Edad Media. La globalización e integración latinoamericana tampoco, porque recordemos que Latinoamérica empieza ya el proceso de globalización, pero empieza como que poquito a poquito en el año de 1945. Ojo, empieza como que poquito a poquito. Cuando en realidad empieza a tomar auge la globalización y la integración latinoamericana es en el año de 1970. Entonces, correcto. Y la globalización no tiene nada que ver porque literalmente hace referencia a las relaciones entre los países, literalmente abrir, aperturas de comercio, entonces no tiene nada que ver con lo expuesto en el texto. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Cristian Mata, nomina a alguien de tu curso, a cualquiera. María José. María José. Listo, a ver. A ver, María José.
¿Qué puso en esta respuesta? A ver. La D. La D nos dice María José. A ver, analicemos. Nos dice, la civilización. A ver, la civilización egipcia es una de las más antiguas por su situación geográfica. Estaba muy relacionada con culturas del Mediterráneo. En Egipto se construyó la Biblioteca de Alejandría. En ella estaba recopilado todo el saber de la antigüedad. Esta biblioteca fue quemada por fanáticos cristianos. Cuando Napoleón pasó por las tierras de Egipto, rescató mucho de su cultura. Al ver las pirámides expresó: soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos nos contemplan. Gracias a esta expedición se descubrió la famosa piedra Rosetta, con la que se pudo descifrar los jeroglíficos. ¿Qué es la famosa piedra Rosetta? En realidad es una piedra que está escrita en 3 idiomas, y en los 3 idiomas dice lo mismo. Está escrita en jeroglífico, está escrita en escritura demótica y también en griego antiguo. La famosa piedra Rosetta. Mucho ojo en jeroglífico, en escritura demótica y en griego antiguo. Y nos dice que seleccionemos el legado de la civilización que se menciona en el texto. A ver, analicemos. Aquí su compañera ya nos dijo la D, pero analicemos las otras opciones, a ver, para ver de qué se trata. Dejaron un legado como la rueda. A ver, si nos dice que ya dejaron un legado como la rueda, ¿cuál es la civilización que nos deja de legado la rueda? A ver, ¿cómo se llama? Mesopotamia. Correcto. Mesopotamia. Mesopotamia. Correcto, Mesopotamia. La cuna de las 3 religiones monoteístas. ¿Alguien sabe cuál es la cuna de las 3 religiones monoteístas? No. A ver, la cuna de las 3... Jerusalén. Correcto, Jerusalén es la cuna de las 3 religiones monoteístas. ¿Por qué se le denomina como la cuna de las 3 religiones monoteístas? Porque ahí básicamente se da el cristianismo, se da el judaísmo y también el islam. Por eso se le denomina como la cuna de las 3 religiones monoteístas. El C, el imperio persa aportó conocimientos militares. No estamos hablando nada en el texto de conocimientos militares. Y el literal D, como nos dijo su compañera, que es la respuesta correcta, en Egipto se desarrolló la escritura jeroglífica y la demótica. Se crearon nuevas formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, esta estaba facilita. A ver. Me va a ayudar, veamos. Génesis Guevara. A ver, los demás en el chat, a ver qué pusieron de respuesta. Correcto, aquí ya me están dando las respuestas. Muy bien, a ver. Génesis Guevara. ¿Cuál es la D? La D nos dice. Correcto, es el literal D. A ver, porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? Nos dice que es la ciencia que estudia la interconexión sincrónica y diacrónica, es decir, como que todos los sucesos que se han venido generando. Eso quiere decir que interconexión sincrónica y diacrónica. De los fenómenos importantes, nos dice. Proyectivos de la vida humana que transcurre en el tiempo, los fenómenos, por tanto, que tienen la suficiente importancia para proyectarse en las épocas siguientes, en el futuro a través del presente. Fenómenos de todo tipo: económico, social, político, cultural, artístico y religioso. Correcto, estamos hablando de la historia porque nos habla de fenómenos que han trascendido a través del tiempo. Y nos dice que literalmente nos dice de larga, media o corta duración. De larga, media o corta. Entonces, ¿a qué hace referencia? A la duración. Correcto. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué es la sociología? A ver, ¿qué es la sociología? ¿Alguien me dice qué es la sociología?
El análisis Estudia científico de la sociedad. Estudian las sociedades. Estudia la sociedad y su medio, correcto. Y la antropología, a ver, antropología. ¿A qué Estudia hace? las características del ser humano. Correcto, estudia las características humanas. Las características del ser humano, correcto. Vamos con la siguiente pregunta, a ver. Siguiente pregunta. En esta pregunta sí hubo bastantes que literalmente se confundieron. Aquí sí me dieron literalmente de respuesta todas las opciones. Ustedes, a ver. Analicemos. Me va a ayudar Karen Punina. A ver, Karen. ¿Cuál es la respuesta? La C. El literal C. Ad populum. Nos dicen aquí. El literal C nos dice Christopher Zamora también en el chat. A ver. Aquí nos da el literal D. Nati Cifuentes. A ver, analicemos. Literal B, D. Nos dicen D. A ver. Analicemos. A ver, veamos cuál mismo es la respuesta. La D nos dicen aquí la mayoría. Veamos. A ver, este es un discurso, chicos. Pero para que se den cuenta a qué se refiere este discurso, les voy a contar un poquito de este discurso, ¿ya? Para que literalmente entiendan de qué se trata. Este discurso es un discurso de Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio, él da este discurso porque asesinaron a su amigo César. Y la persona que asesinó a César fue Bruto. Entonces eso es para que literalmente se den como que de qué se trata este discurso. Entonces analicemos. Nos dice, ojo, yo no soy orador como Bruto. Dice, miren, primero, que él no es como Bruto, dice. Primera pista. Sino como todos sabéis, dice. Dice que él es un hombre franco y sencillo que quería a su amigo. Se refiere a su amigo César en el discurso. Y eso lo saben muy bien los que me permitieron hablar de él en público. Miren, está hablando de él en público. Porque no tengo. Ojo, nos dice que no tiene ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni ademanes, ni el poder de la oratoria para enardecer la sangre de los hombres. Y nos dice, hablo llanamente y solo digo lo que vosotros mismos sabéis. Os muestro las heridas del amado César, es decir, de su amigo. Pobres bocas mudas, y les pido que ellas hablen por mí, pues si yo fuera Bruto, y Bruto Antonio, ese Antonio exasperaría vuestras almas y pondría una lengua en cada herida de César, capaz de conmover y amotinar los cimientos de Roma. Como vemos, es un discurso que, si nos podemos dar cuenta, es un discurso como que en doble sentido. Es como que un discurso que literalmente ataca a alguien, pero no es tan evidente, no es tan notorio. Entonces, como nos damos cuenta, indirectamente está atacando a Bruto, que Bruto fue la persona que asesinó a su amigo César. Entonces, si estoy atacando a una persona, ¿cómo se llama esa falacia? A ver, ¿cómo se llama, chicos? Ad hominem. Correcto, es la Ad hominem. ad hominem. Ad verecundiam no puede ser porque no estamos aludiendo al prestigio de nadie. Ad ignorantiam es prácticamente decir como que si algo no se ha comprobado, es como que literalmente, si no se ha comprobado, literalmente yo asumo que es cierto. Por ejemplo, no se ha comprobado que los ovnis no existan. Por ejemplo, por lo tanto, los ovnis existen. Entonces, no tiene nada que ver. Ad populum es creer que porque la mayoría dice algo, yo también lo creo. Si la mayoría lo dice, yo también lo creo. Entonces,
No tiene nada que ver. Es una falacia ad hominem porque se está yendo en contra del hombre. En este caso, en contra de Bruto. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver. Hace referencia a la lógica, nos dice. A ver, me va a ayudar Andrés Chucaralao. ¿Listo? A ver, Andrés, para ti, ¿cuál es la respuesta? La C, profe. La C nos dice, a ver, analicemos. Literal C nos dice aquí. A ver, los demás en el chat vayan poniendo sus respuestas. A ver. Nos dice, la Revolución de Octubre fue la materialización o desarrollo de la teoría planteada en el siglo XIX por Carlos Marx y Federico Engels de la revolución social a través de la cual la clase obrera toma el control de las fuerzas productivas y las pone al servicio de la sociedad de manera mucho más equitativa de lo que pudiese hacer el capitalismo. Identifica el razonamiento lógico de causa, ojo, nos dice de una causa y de un efecto. Razonamiento lógico de causa, efecto. Analicemos. Fin del orden feudal. Mire, fin del orden feudal. Si ya nos dice el fin del orden feudal, ¿qué es esto? Es un efecto, nos dice literalmente ya, fin del orden feudal. Y acá nos dice que se acabó con la monarquía y con la separación de la sociedad en clases fijas inamovibles. Es como que nos da el efecto nomás, solo nos da el efecto. Porque nos dice ya fin del orden feudal. Es decir, que ya se acabó, solo nos da el efecto. El literal B, los burgueses buscaban alcanzar una igualdad social con el clero y los nobles, por lo que también influenciaron e impulsaron a los plebeyos a iniciar una revolución. ¿Qué es esto? Esto es una causa. Esta es la causa precisamente de la Revolución Francesa. Solo estamos hablando de causa. El literal C nos dice la Revolución de Octubre. Miren, la Revolución de Octubre. ¿Qué es esto? Es la causa. Desencadenó, miren, aquí ya nos da una palabra clave. Nos dice desencadenó una oleada de revoluciones. Miren, causa, la Revolución de Octubre. La consecuencia, que desencadenó una oleada de revoluciones, especialmente en Europa, nos dice. Y ella originó, miren, nos da otra consecuencia, otro efecto. Originó, nos dice, el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Correcto, es el literal C. Causa, efecto. Causa la Revolución de Octubre. Los efectos que literalmente se dio una oleada de revoluciones, especialmente en Europa, y otro efecto que literalmente originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Correcto. El literal D no tiene nada que ver porque nos dice se reconoció a la nación y no al rey como la mayor fuente de autoridad en el Estado. Nos dice se reconoció a la nación y no al rey. Es como que el efecto, pero no nos da la causa o lo que pasó para que haya sucedido esto. Entonces, correcto, es el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver, me va a ayudar. A ver, Anabel Jarrín, nomina a alguien de tu curso, a cualquier. Karen Pumina. Karen, listo. A ver, vayan corrigiendo en sus archivos. A ver, Karen, ¿cuál es la respuesta? La C. La D, perdón, la D. La D, la C. A ver, analicemos. La respuesta en realidad es el literal C. Ya, a ver, analicemos por qué. Nos dice, el origen más antiguo de nuestra civilización andina es, nos dice. A ver, nos dice, nos dice, la civilización andina es principalmente creación de la mujer. Miren, primera pista, creación de la mujer. Aunque somos Yanantin,
Yanantin significa paridad igualitaria, es decir, que al hombre y a la mujer se les ve igual. Nos dice en realidad, es la mujer, miren, quien prevalece en la mayoría de los aspectos de la vida. Siguiente pista, nos sigue hablando de la mujer y nos dice que prevalece en la mayoría de los aspectos de la vida. ¿Qué más nos dice? Entonces, ¿de qué estamos hablando si prevalece la mujer? Estamos hablando de una sociedad matriarcal, una sociedad en la que la mujer se distingue, en que la mujer prevalece. Patriarcal no puede ser porque literalmente no estábamos hablando de que prevalece el hombre. ¿Y qué más nos dice? La femineidad es la personificación de la máxima divinidad. Madre Tierra es igual a Pachamama. Pachamama en quechua, Madre Tierra en quechua se le dice Pachamama. Correcto, es el literal C. Muy bien, aquí ya fueron dando sus respuestas en el chat, correcto, era el literal C. Siguiente pregunta, a ver. Veamos. Sus respuestas, a ver en el chat, ¿cuál será? Me va a ayudar Yadira Mejía. A ver. A ver, Yadira. Yadira, para ti, ¿cuál es la respuesta? A ver, Yadira. Ya nos ha puesto. Ya. Puso en el chat. Sí. Ya en la respuesta es el literal D, nos dice Yadira. Correcto, es el literal D. Analicemos por qué. Nos dice que se halla y asigne por el dicho océano una raya o línea derecha de polo a polo, del polo ártico al polo antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea de señal se halla de dar y de derecha, como dicho es, a 370 lenguas de la isla de Cabo Verde para la parte de poniente, por grados o por otra manera, como mejor y más presto se pueda dar, de manera que no será más. Y que todo lo que hasta aquí tenga hallado y descubierto, y de allí adelante se hallase y descubriere por el dicho señor rey de Portugal y por sus navios. ¿A qué tratado hace referencia? Al famoso Tratado de Tordesillas, que fue un tratado precisamente impuesto por la corona y por Portugal para delimitar su territorio, para delimitar sus territorios. Para delimitar su territorio. Y este tratado precisamente dividía de polo a polo. Se dividía del polo ártico al polo antártico. Correcto. El Tratado de Kioto, esto no tiene nada que ver porque el Tratado de Kioto prácticamente hace referencia a una alianza entre los países, entre los estados, para reducir el calentamiento global producido por la exposición de gases, del CO2 específicamente. El Tratado de Versalles tampoco tiene nada que ver porque el Tratado de Versalles se dio después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania tenía que pagar a los países ganadores de la guerra. Alemania tenía que pagar a los países ganadores. Y el Tratado de Libre Comercio tampoco tiene que ver porque el Tratado de Libre Comercio es prácticamente una alianza entre los estados, entre los países para lo que es la regulación comercial. Entonces, correcto, es el literal D. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Aquí solo es una respuesta, chicos. Nos dicen, seleccione literalmente, era el aporte. El aporte que dejaron los esclavos africanos en América. Es el aporte, chicos. ¿Listo? A ver, me va a ayudar
Diego Chamor. Diego Chamor, ¿cuál es la respuesta? A ver, La C, Diego. profe. La C nos dice Diego Chamor. A ver, analicemos. Nos dice, los esclavos africanos trajeron consigo idiomas, creencias y tradiciones. Las condiciones en las que fueron atrapados, transportados y esclavizados no les impidieron mantener viva su cultura a escondidas. Los afroamericanos mantuvieron sobre todo la música y la religión. La música invadió el continente americano. El jazz, la salsa, el merengue, la samba o el candombe son algunos ejemplos de dicha influencia. Seleccionen literalmente el aporte que dejaron los esclavos africanos en América. Correcto, es el literal C. El sincretismo religioso. Y nos habla de la santería, el vudú y la macumba. La santería es una especie de religión que practican los africanos y adoran a su dios de África. El vudú es el famoso muñequito que supuestamente les pinchan con las agujitas y siente la persona. Y la macumba es lo que se le conoce en pocas palabras como la magia negra, como la brujería, y esto fue adoptado principalmente por países como Brasil, Argentina, también Panamá, Cuba. Entonces, correcto, es el literal C. La esclavización de aborígenes y expansionismo en los territorios portugueses en Sudamérica, ese no es un legado que nos hayan dejado. La extracción de riquezas destinadas a la metrópolis, al mercantilismo, tampoco es un legado que nos hayan dejado los africanos. Y la encomienda, la mita y el obraje hace referencia a los indígenas, entonces es la respuesta el literal C. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, a ver. Me va a ayudar. Veamos. Cristian Escobar. Cristian Escobar, para ti, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? La C. La C nos dice. A ver, analicemos. Literal C. Nos dice su compañero. Nos dice, el 8 de marzo de 1999, el gobierno decretó un feriado bancario. Esto es una suspensión de operaciones financieras durante 24 horas. El decreto duró un año, durante el cual los depósitos quedaron congelados. En este contexto, en 1999, el gobierno de Maguad inició la dolarización de la economía que se decretó en enero del 2000. El tipo de cambio pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar. Con este como moneda de curso legal. Del texto descrito, todas son consecuencias, excepto, nos dice, o sea, lo que no es una consecuencia. Analicemos. El enriquecimiento de las clases pudientes después de la desaparición del sucre, las personas con dólares en sus cuentas, usualmente extranjeras, se vieron beneficiadas, es correcto, porque las personas que literalmente tenían cuentas extranjeras y tenían en dólares, ellos se hicieron ricos, se hicieron millonarios, correcto. La pérdida de la soberanía del Banco Central, ya que el dólar estaba en curso, el Banco Central perdió parte de su poder, su capacidad de diseñar y aplicar políticas. También es cierto, porque quien proveía de sucres al país era el Banco Central. Sin embargo, con la devaluación del sucre, el Banco Central empezó a aplicar políticas, empezó a aplicar normativas, pero estas normativas no sirvieron de mucho porque cada vez se iba devaluando más el sucre y entonces el banco perdió su soberanía. El literal D. Para el 2008,
más de 1,5 millones de ecuatorianos habían emigrado a Estados Unidos y Europa. También es cierto, producto del feriado bancario, muchas personas ecuatorianas emigraron debido a la crisis económica en la cual ellos se encontraron. E incluso si nos vamos a esos años, hubo muchas personas que incluso se mataron, se suicidaron debido a los problemas económicos que estaban atravesando. Y el literal C es precisamente el excepto, porque nos dice en cuestiones sociales se asentó el fenómeno de la desigualdad social y nos dice en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Entonces, chicos, miren, el feriado bancario solo afectó al Ecuador. Los únicos perjudicados solo fuimos los ecuatorianos. El resto del mundo, o sea, no resultó perjudicado, solo nosotros, solo los ecuatorianos. Entonces, correcto, es el literal C. A ver, ahora sí, chicos, les pregunto, ¿si ha estado fácil, si ha estado sencillo el taller o ha estado complicadísimo, difícil? Medio fáciles. Medio fácil. El taller... Hay algunas preguntas que sí bueno, a mí sí me confundieron algunas preguntas. Sí, ya ahorita ya corregimos ya las preguntas, ya vimos cuál ha sido la respuesta correcta. Vayan regular, nos dice Diego Chamor. Ya vayan corrigiendo las preguntas, vayan subrayando, resaltando por qué ha sido esa la respuesta. A ver, ¿listo, chicos? Ustedes tienen un archivo que se llama deberes sociales. Ese archivo de deberes sociales igualmente van a contestar para la próxima semana y asimismo vamos a revisar cuál es la respuesta correcta, por qué es la respuesta correcta. ¿Listo? El deber tienen que enviar al siguiente correo. Deberes sociales @gmail.com. Ese es el correo, chicos, ustedes tienen para enviar el deber hasta la próxima semana, hasta el día martes en la noche. A ver, Kevin Zavala levantó la mano. A ver, ¿qué pasó, Kevin? Listen, le podemos enviar el deber en cualquier día, ¿verdad? Sí, hasta la clase. Sí, hasta el día martes en la noche. Pueden enviar cualquier día el deber. Si Ya, ya listen, estaban gracias. revisando el deber antes, entonces obviamente envían el deber antes. Listo, chicos, van a dar una pequeña evaluación para ver cómo andan en dominio social. Ahorita abro mi correo de Gmail y ya les paso la evaluación. Es una evaluación de 10 preguntas para ver cómo ustedes andan en dominio social. Entonces, ya les abro la evaluación, chicos. Denme un ratito. Como les dije, es una evaluación de 10 preguntas para ver cómo andan ustedes en dominio social. Son preguntas parecidas a las que nosotros ya hemos visto, así que tienen para realizar 1 minuto por pregunta, chicos. Denme un ratito y ya les paso. Listo, a ver. Aquí está la evaluación. Ahorita les paso al chat.
chicos, ahí está en el chat la evaluación. Ya den doble clic, por favor, en la evaluación. ¿Y así se les abrió? A mí no me llega, Liz. A mí no me llega, profe. No llega, No Lice. llega, profe, aún. No les llega. Ya está en el chat, en el grupo, chicos, a ver. ¿Ahí? No, profe. No, tampoco. No, profe, no aparece el link. No, Lisa. Algo. Ahora sí. Ya, ahí. Ya, Lisa, ya llegó. Listo, a ver, no se olviden de enviar el deber a deberes sociales @gmail.com. Listo, chicos, ahí den doble clic en la evaluación. Tienen para realizar la evaluación tranquilamente. En 1 hora se cierra la evaluación. Ustedes ingresan solo 10 minutos y ya les salen los resultados automáticamente y les sale incluso en cuál respuesta se han equivocado y cuál es la respuesta correcta. Entonces, eso, chicos, realicen tranquilamente la evaluación. Tienen 10 minutos, son 10 preguntas y nos vemos la próxima clase. Realizar los deberes, por favor, chicos. Chao, chicos, nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Chao, chicos, hasta la próxima clase. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Realizar Hasta la luego, evaluación a conciencia, chicos, porque ustedes mismos literalmente se están evaluando cuánto ustedes saben. ¿Listo?